vía Zoom en estos instantes. Hola Marcela, ¿cómo vamos? ¿Cómo está esa salud? Bienvenida, buenos días. Hola William, ¿cómo está? Un saludo a todos los radioescuchas. ¿Cómo está el asunto del juicio político al ministro de Trabajo Andrés Isch? Bueno, el procedimiento se inició la semana pasada. Ujú. Ya las interpelantes, que somos en este caso Marcela Alguín quien les habla, presentamos nuestras pruebas de cargo. Esta semana hoy se instala nuevamente la comisión, tendrá que despachar algunas pruebas que hemos solicitado, entre eso la comparecencia del defensor del pueblo, la comparecencia de algunos dirigentes en su momento que son las personas que han sido vulnerados sus derechos en el caso de la huelga Explosen. Y posteriormente a eso, luego de estas comparecencias, tendrá pues el derecho a presentar sus pruebas de descargo el ministro Isch. Bueno, al ministro de Trabajo son seis, siete, ocho que se considera ha actuado mal el ministro de Trabajo. Pero hay una que me llamó la atención que tiene que ver con trabajadores de Explosen. Esta empresa que pertenece a los militares que fueron sacados de sus trabajos y que ya tienen algo así como 6 meses en esta peregrinación, ¿verdad? Sí, básicamente en este caso se refiere primero a un despido masivo de Ajá. trabajadores. Lo segundo es que se impidió un derecho legal que tienen los trabajadores, que es el derecho a la huelga. Se los privó de sus garantías legales y constitucionales, porque, adicionalmente a eso, se comprueba que ellos solicitan y hacen la suspensión y la toma, de las instalaciones una vez que había sido requerida y declarada la huelga. Por lo tanto, se cumplió con los requisitos que establece la ley y que lamentablemente el ministro Isch no dio paso a autorizar. Y en segundo lugar, permitió la militarización de la zona, de las instalaciones, aun cuando ellos estaban en declaración de huelga, en este caso de conformidad con la ley. Así que son algunos elementos importantes que sustancian las solicitudes del juicio político y también, hay las pruebas por demás que permitirían la censura y destitución de este mal funcionario. Correcto. Ahora, mucho también se habla del caso de la ley humanitaria, que unos se Bueno, aprovecharon de la misma, unos se han aprovechado de la en el misma y ha habido un mal procedimiento a propósito de esta ley humanitaria. Se habla de una mala interpretación incluso del artículo 20 de esta ley. Sí, hay dos circunstancias en el caso de la aplicación de la ley de apoyo, mal llamada de ley de apoyo humanitario, que aprobó la Asamblea Nacional, no precisamente con nuestros votos, pero se trata primero que en esta aplicación emitió varios acuerdos ministeriales ¿Ya? en los cuales primero estableció la aplicación de la reducción emergente de la jornada de trabajo, cosa que le permitía la ley, y adicionalmente a eso, en la aplicación y emisión de estos acuerdos, primero vulneró derechos de personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, no los puso como excepción, y en segundo lugar, también debo decir que hizo una interpretación extensiva de la aplicación del artículo y hace una remisión al Código Civil respecto de cuándo cabe la separación de los trabajadores con la aplicación de caso mayor o fuerza, eh, caso fortuito o fuerza mayor, básicamente cuando las empresas cierran o quiebran, ¿no? Entonces, él hizo una interpretación extensiva de la norma, aun cuando la propia ley establece cuándo se aplica y en qué casos. Él interpretó más allá de eso, es decir, tuvo una suerte de arrogarse funciones que no le correspondían al ministro a través de acuerdo ministerial, sino la emisión de leyes interpretativas que son atribuciones de la Asamblea Nacional. Resumiendo entonces, a este paso, a esta altura, ¿qué falta, Marcela Guiñaga? Bueno, ahora mismo se está sustanciando el proceso, tienen que despacharse las pruebas de cargo Ya. presentadas, el ministro tendrá derecho para defenderse
no menor a 3 horas. Luego él presentará prueba de descargos, deberán despacharse las pruebas de descargo y posteriormente a eso, bueno, ya debatirá la comisión y deberán elaborar un informe para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Recuerde usted que una de las reformas a la ley orgánica de la función legislativa es que hoy la Comisión de Fiscalización no puede archivar las solicitudes de juicio político. Eso es una decisión que solo puede tomar el máximo órgano de esta función, que es el Pleno de la Asamblea Nacional, con lo cual estaremos esperando que luego de las pruebas que son absolutamente contundentes, la comisión pueda recomendar al Pleno la destitución y censura del ministro Isch. Claro, entonces pasó el CAL, va a la comisión respectiva, en este caso la de fiscalización, y la de fiscalización no tiene asidero en cuanto a decir no va, sino más bien es el Pleno el que decide. Así está la cosa. Así está la cosa, sí. Así que más o menos los tiempos, creeríamos que esto va a tomar algunas semanas más y esperamos que ya para finales de marzo, primeros días de abril, estemos listos ya actuando en el Pleno de la Asamblea Nacional. Hasta esa fecha, entonces, ya tendremos un nuevo presidente en el Ecuador. Bueno, yo creo que sería antes de la segunda vuelta, con lo cual debería estar sustanciada completamente esta solicitud de juicio político. A propósito, y en temas de coyuntura, ¿cómo están o cómo sienten ustedes lo que está pasando en política ahora que los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso pasan a segunda vuelta? Bueno, mire, nosotros primero hemos estado en una suerte de recorrer y agradecer a las poblaciones por habernos dado su respaldo en las urnas. Hemos sido determinados como la primera fuerza política del Ecuador, además de tener el bloque más grande dentro de la Asamblea Nacional. Y bueno, Andrés se ha dedicado a lo urgente, es decir, está trabajando, conversando con tanto las autoridades locales como las autoridades provinciales a través de sus asociaciones, establecer todas las prioridades que hay que ejercer y resolver una vez que asuma el gobierno. Andrés también se dedicó a hacer un recorrido también a través de, me parece que en su visita a Washington, a organismos multilaterales, saber las circunstancias entre las cuales el Ecuador firmó esta carta de intención, entre otras cosas. Así que nosotros estamos trabajando, haciendo reuniones con diferentes sectores, con cámaras, tendiendo puentes, dada que la grave situación económica agobia a muchos sectores de la economía. Entonces nosotros estamos en lo urgente. La disputa que tiene el señor Yacu con el señor Lasso, bueno, le corresponde a ellos resolverla en torno al marco de la ley y de la Constitución. Por supuesto, el Código de la Democracia ahora mismo les permite una serie de objeciones e impugnaciones que entiendo que han hecho. Hay algunos alegatos que recién vi, me parece que la tarde-noche de ayer, respecto de posibles aumentos de votaciones y sorpresivamente claro, se ve que en esas actas también el que aumenta no solamente es el señor Yaco, sino también el señor Andrés Arauz, a quien también le habían quitado votos. Pero bueno, es un tema que hay que dejarlos a las autoridades electorales. Nosotros creemos que cualquier organización política dentro del marco de electoral tiene derecho a ejercer las acciones que le permita la ley. Las acciones que le permite la ley, no por fuera de ello. Entonces, cualquier reclamación tiene que ser en torno a la aplicación del Código de la Democracia. Ya le corresponderán a las autoridades determinar lo que sea pertinente. Nosotros estamos listos como el ganador de la primera vuelta para arrancar este proceso y estar listos para el próximo debate y, por supuesto, para las elecciones el 11 de abril. Lo que no debe permitir jamás los ciudadanos es que se piense en una suerte de aplazar las elecciones del 11 de abril. A mí me parecería que eso sería gravísimo, en una suerte de hartazgo que tienen los ciudadanos y también de preocupaciones en torno a un gobierno, pues que, como usted ve, tiene para ello un gobierno que considera que hay ciudadanos VIP a los que pueden acceder a las vacunas, ¿no? Ya, en un minutito, porque se nos agotó el tiempo, Marcela Aguiñaga.
Entre lo urgente y lo prioritario, que no es lo mismo, ustedes están en este plan de tratar de convencer a entes, a grupos, para que apoyen en esta segunda vuelta. Esto de ponerse de acuerdo dentro de la Asamblea pasaría a segundo plano, esto porque ya dialoga Pachacuti con la izquierda democrática para hacer mayoría dentro del Parlamento. Bueno, estamos hablando del próximo periodo legislativo, ¿no? En este periodo legislativo, algunas fuerzas políticas vamos a ver cómo operan respecto del económico urgente que envió el gobierno, esta suerte de pretender quitarle la dirección de las políticas financieras, económicas y crediticias que tiene el Ejecutivo a través del Banco Central. Este proyecto mal denominado de fortalecimiento de la dolarización es todo lo contrario. Así que bueno, vamos a ver cuál es el comportamiento de las fuerzas políticas ahí, tanto de Pachacuti como de Creo, con miras a una segunda vuelta electoral. Muchas gracias, Marcela Guiñaga, por comparecer esta mañana en la WQ en la 102.1. Aquí estamos en esta trinchera. No estamos muertos. Un gusto, los mejores de los éxitos. Gracias, Marcela Guiñaga.